Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo desde el 9. En la síntesis dice hasta el 13, es hasta el 15. Disculpe por favor, es hasta el versículo 15. La semana pasada, antepasada y este año el lema es que mi espíritu sea santo. Comenzamos, ¿recuerdan las prédicas anteriores? Entonces dijimos también que la oración de los santos, la oración que el Señor espera, ¿sí? Y esta es: santificado sea tu nombre. Entonces tiene que ver con el Padre Nuestro. Siempre que nosotros estamos, y digámoslo así, como tenemos un antecedente de haber sido católicos donde siempre repetía Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué incluimos nosotros el Padre Nuestro dentro de nuestro culto? Pues la verdad es que no es porque nosotros lo queramos incluir, sino que el Señor estableció esta oración. Vamos a aprender un poco de la oración y vamos a aprender un poco de qué es santificado sea tu nombre. No, yo ya le decía a mi esposa, hay tanto para predicar solamente de santificado sea tu nombre que no quiero como desviarme para que el propósito sea muy importante y cuando usted use la palabra, use el Padre Nuestro, lo aplique verdaderamente en su vida de fe. Cuando esté orando lo haga de todo corazón. Entonces una de las cosas más importantes está precisamente en el tema de hoy, por eso que presten mucha atención. Vamos a iniciar la lectura. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Padre, te damos gracias porque nosotros podemos llamarte Padre verdaderamente. Ayúdanos por favor para que nuestro espíritu sea transformado y sea santo, que verdaderamente cuando hagamos esta oración sea la oración que ha transformado nuestro espíritu, participando de la naturaleza divina, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por favor, dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Unge mis labios, Señor, para que sea el Espíritu Santo guiándome, para hablar a tu iglesia comprada por tu sangre. Conmueve a cada espíritu, Señor, de las personas compradas por su sangre, para que cada uno de ellos sea transformado. Y esta oración sea la oración que el Señor le enseña a cada uno y pueda depender de ella transformando su vida. Guíanos por el Espíritu Santo. Amén. Mire, cuando nosotros estamos orando Padre Nuestro, yo siempre preguntaba, ¿por qué termina diciendo? Dice, y luego dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que esta oración está condicionada, ¿cierto que sí? Ustedes orarán así y termina diciendo, porque si no, si lo hacen, también el Padre lo hará. Si no lo hacen, el Padre tampoco lo hará. Entonces es una oración que tiene una condición de perdonar. Cuando nosotros estuvimos leyendo y haciendo las otras prédicas, vimos en Lucas capítulo 11 que Juan le dijo al Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a orar. Ese es el ángulo de donde lo vio Lucas. Y ese es el ángulo donde lo ve Mateo. Aunque es el mismo Padre Nuestro, pero lo que escuchó el uno y lo que escuchó el otro, aunque uno está afirmando el Padre Nuestro para algo, es enseñar a orar, Lucas lo está enseñando en la razón por la cual orar. ¿Sí? Lucas está enseñando que esa oración fue una oración enseñada por Jesús, y Mateo está enseñando es la razón por la cual se debe orar. Son los dos enfoques. Aquí está diciendo, porque si no, mientras que en Lucas está diciendo, enséñenos a orar. Y en los dos está el Padre Nuestro. No está ni en Juan ni en Marcos. Solamente el Padre Nuestro está en Mateo y está en Lucas. Entonces vamos a estudiar hoy por qué dice santificado sea tu nombre. Es que nosotros normalmente, o la humanidad no está pensando en el nombre de Dios. Si uno le preguntara cómo se llama a Dios, si a usted le preguntaran cómo se llama su Dios,
Entonces, ¿ustedes cómo dirían? Jesús. Hoy en día nosotros sabemos que es Jesús, pero antes de ser cristianos nosotros no decíamos que Jesús es el nombre de Dios. Muchos dirían, no, pues el nombre de Dios es Jehová, o Yahvé, o Dios. Entonces cuando está haciendo las oraciones está diciendo, ay Dios mío, ayúdame Dios. Entonces está diciendo un nombre genérico, como decir acetaminofén. No está diciendo aspirina o mejoral, sino acetaminofén. Es un nombre genérico. Dios es, cuando dice, ay, yo le pedí a mi Dios, entonces yo digo, pero ¿cuál será su Dios? Mi Diosito lo ayude. Entonces, y si el Diosito de él es una imagen por ahí, un muñeco chiquito, y se le está pidiendo a él, no, pues perdóneme, pero no va a tener la respuesta de su oración. Pero si dijera el nombre del Dios en que nosotros creemos, el Dios viviente, entonces diríamos, sí tiene una relación con un Dios vivo que tiene nombre. Dios se acercó a los hombres desde el Antiguo Testamento por medio de los judíos, usando como mediadores los ángeles, y el nombre que les dio fue Jehová, que quiere decir yo soy el que soy, o el que vive para siempre. Yo soy el Dios viviente. No, o sea, nadie me dio la vida, sino yo soy el que vivo. Así se le conoció durante mucho tiempo. Entonces cuando nosotros estamos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la gente entonces podría pensar que santificado sea el nombre de Jehová, porque él dijo que ese será mi nombre para siempre. Pero resulta que el nombre que nosotros conocemos es el nombre que Dios le dio al Hijo, y que el Hijo nos manifestó a nosotros, y que dijo que el Espíritu Santo nos traería. Ese es el nombre de Jesús. Lo que pasa es que nadie cree que Jesús es Dios. Y como no creen que Jesús es Dios, entonces no pueden decir que el nombre de Dios es Jesús. Esa es una razón por la cual nosotros es tan importante entender la Trinidad, que ya la semana pasada hablamos un poquito acerca de la Trinidad, que en varios cultos lo hemos tratado. Porque el nombre es tan importante conocer que nuestro Dios es 3 personas, que se manifestó en 3. Si nosotros no supiéramos que Jesús es Dios, entonces no sabríamos que Dios es viviente, porque no hay padre, no hay hijo sin tener padre. Ya lo hemos estudiado. Si uno le dice, pero ¿por qué? ¿Usted puede dar una explicación por qué nuestro Dios es 3? No, entonces ¿usted por qué cree en 3? No, yo no creo en 3, yo creo en un único Dios, sino que el único Dios se hizo hombre, que es Jesús, y el Espíritu Santo dio testimonio de él. Sin el Espíritu Santo yo no puedo creer que Jesús es Dios. Pero Jesús dijo que Dios es mi Padre, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, sino que es la forma en que nosotros podemos entender, para que para nosotros fuera más fácil conocer a Dios. Dios se manifestó de esa manera. No es que sean 3, sino que es uno en su gloria, uno en la voluntad, uno en la verdad, uno en la palabra, y uno en su nombre. Es uno en su nombre. Los 3 se unieron en el nombre, los 3 son unidos por la voluntad, los 3 son unidos en su gloria. Pero lo que pasa es que el Verbo se hizo carne y pudimos verlo y saber que Él es Dios viviente, que existe realmente. Y si no, todo el mundo estaría todavía con el misticismo de yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Nosotros ahorita creemos el Dios que es el Padre. Por eso la semana pasada, sustancialmente Dios es Padre. Bien, hasta ahí estoy tratando de recoger de lo de la semana pasada para poder hablar lo que continúa hoy. Que si Dios es el Padre de Jesucristo y también es nuestro Padre, ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos? Entonces fue la prédica de la semana antepasada. La oración que estaba esperando es que por favor dame el Espíritu Santo. Recuerda, la oración que quiero es dame el Espíritu Santo, porque solamente recibiendo el Espíritu Santo podemos llegar a tener la naturaleza divina y poder llegar a decir a Dios Padre. Por eso nuestra oración siempre es dame el Espíritu Santo, porque es que sin el Espíritu Santo yo no puedo participar de la naturaleza de Dios. No podré nunca decirle a Dios Padre. Entonces tampoco podría orar Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando esté orando Padre nuestro que estás en el cielo, no sabría por qué orar esta oración. Entonces por eso el cultos tienen como un consecutivo. Hoy sería santificado sea tu nombre. Ya usted ha recibido el Espíritu Santo, usted creyó en Jesús, ya recibió el Espíritu Santo, ya puede orar Padre nuestro. Pero muy importante, cuando comienza a orar Padre nuestro, porque cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero que dice es santificado sea tu nombre, ¿cierto que sí? Entonces por eso estamos conectando 3 o 4 prédicas para llegar y avanzar un poquitico más en nuestra vida de fe. Bien, lo primero que nosotros tenemos que saber acerca de eso, que Dios es Dios que se ama a sí mismo. Para que nosotros entendamos que santificado sea su nombre, es que Dios se ama a sí mismo. No dice, pero Dios se ama a sí mismo. Ustedes han escuchado a esas personas que ¿cómo es que le dicen cuando se enamoran de sí mismas? Narcisismo. Parece que Dios fuera narcisista. Entonces, Él se cree lindo. No es que se crea lindo. Es que Él es santo. Y nadie más puede decir que Él es santo, sino que Él mismo se santifica. O sea, que Él mismo
muestra su gloria, que Él es santo. Por ejemplo, cuando Moisés fue a entrar a la gente a la tierra prometida, ¿sí? No pudo entrar, ¿por qué? Porque cuando Dios le dijo, háblele a la peña para que le dé agua, él ya lo había hecho, pero la segunda vez que tuvo la pelea con ellos, entonces él no habló, sino que golpeó la roca, y aunque salió el agua y les dio el agua, Dios le dijo, usted por haber hecho y no santificarme, entonces usted va a ver la tierra, pero no va a entrar. Cuando Dios hace cosas y el hombre no las hace conforme a su voluntad, entonces Dios traía castigo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, cuando se cayó el arca, han leído el Antiguo Testamento, que ellos iban cargando el arca se inclinó y llegó uno que no era de la tribu de los levitas, que no pueden tocar el arca, y por más hacer trató de tocar el arca, y resulta que el hombre tan pronto trató de tocarla, él cayó y murió. Entonces David dijo, uy, no, esto es terrible, ¿cómo así que este hombre murió solamente? Pero sí le estaba tratando de ayudar. Lo que pasa es que nadie puede entender la santidad de Dios. Nadie puede tomar un atributo que no le corresponde, sino que Dios mismo es santo. Cuando él fue a dar la ley, le dijo a los hombres, santifíquense antes de presentarse delante de mí, no tengan relaciones sexuales, no estén con mujeres. Entonces los hombres duraron 2 días sin tener relaciones para poder escuchar la ley que Moisés trajo. Y cuando Moisés dio la ley, caían truenos y relámpagos. Ningún animal ni ninguna bestia puede tocar ese monte, porque me santificaré ese día. O sea, mi palabra será con tanta gloria que ni siquiera ustedes pueden ir con los deseos de la carne, ni habiendo tenido deseos de la carne, presentarse delante de mí. Nosotros, por ejemplo, yo digo, el día del Señor, yo no tengo ningún tipo de relación con la mujer, con mi esposa. ¿Por qué? Porque yo sé que es el día santo, es el día escogido para Dios, que no es el día de la carne, sino el día espiritual. Es algo que yo hago, como la ofrenda, muchas cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque sé que es el día santo, es el día que no es el día para la carne, sino que es el día de Dios, del encuentro con Dios, porque Él lo estableció desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos interpretar en el Nuevo Testamento. No es que estemos bajo la ley, sino que nosotros estamos entendiendo, y yo quiero presentarme delante de Dios verdaderamente, no por el hecho en sí de la relación, sino para que mi pensamiento no sea mi pensamiento hoy, sino para que tenga el pensamiento de Dios, para que mi espíritu, mi culto sea completamente espiritual. Yo no estoy pensando ni en comprar, ni en vender, ni nada, sino estoy pensando que sea un día espiritual, el día en que Él está. Pero eso es la posición de cada uno. Sí, tenemos libertad. Pero, por ejemplo, en la ofrenda, tenemos que aprender de la ofrenda santa. Hay muchas personas que cuando están haciendo la ofrenda, pues dan cualquier billete. Nosotros, por ejemplo, mi esposa siempre escoge los mejores billetes. ¿Por qué? Porque sabe que ese no es un billete para entregarlo a uno, sino que es el billete entregado para el Señor. Por ejemplo, el vestido. Yo alisto el vestido. ¿Por qué? Porque sé que es un vestido diferente al que uso toda la semana. El día que estamos haciendo eso, ¿cuál va a ser el desayuno? No, yo no desayuno esto. ¿Por qué? Porque es que me siento pesado. Entonces, si como eso, no puedo tomar Santa Cena con tranquilidad. Entonces, más bien no desayuno el día de Santa Cena y tomo la Santa Cena como primer alimento del día. No porque es el alimento, pero ¿me comprende? Es como poder estar a tono en el día santo, en las cosas santas que son escogidas por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que separar lo de Dios y separar lo de los hombres. Entonces, en el caso de Dios, el nombre de Él es completamente distinto al nombre de nosotros. El nombre de Jesús no se lo puso María, no se lo puso José. ¿Quién le puso el nombre? Dios le puso el nombre. Mateo capítulo 1 está diciendo, y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Así dice, ¿cierto? Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, ¿tiene una razón de colocarle Jesús? Sí, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que la razón del nombre de Jesús tiene un propósito, porque Él salvará. ¿Quién puede salvar de pecados? Solamente Dios, porque Dios es el que perdona pecados. Pero Él es el que va a asumir el rol como el ser igual a Dios, siendo el Hijo de Dios, que tiene la autoridad y la potestad de perdonar nuestros pecados o de salvarnos de nuestro pecado. O sea que hablando solamente un pedacito acerca de la santidad del nombre, o santificar el nombre, es ese nombre de Jesús por el cual nosotros podemos entender el perdón de los pecados. Quiero que comiencen a conectar con la prédica. Recuerda que al final dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las ofensas. Aquí está diciendo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un nombre con el cual puede santificar a los hombres.
Los hombres no estamos pensando en el nombre de Dios, ni en santificarlo. ¿Por qué? Porque a veces los hombres ni siquiera están pensando en su propio nombre. Ustedes han visto que hay muchas personas que no les interesa robar, matar, hacer todo tipo de pecado y de conducta, porque no les interesa su nombre. Y sí, pero ¿qué van a decir de usted? A mí qué me importa, que digan lo que digan. ¿No ha escuchado? Que salen por el periódico y hacen... En cambio, los que piensan en su nombre, que tienen reputación. Hace poquito, por ejemplo, un señor, un hombre que como que se va lanzado como al consejo de un pueblo, una ciudad, le pegó a un anciano de 80 años. Le pegó muy duro. Entonces, claro, como él había sido como algo para la política, entonces tuvo que salir dando excusas, porque sabe que si no da excusas, las próximas elecciones van a reconocer su nombre y decir, ese hombre no puede. Pero entonces lo está haciendo con un fin, porque está tratando de montar su negocio, sus cosas con los negocios. Pero hay personas que levantan su empresa pensando en su nombre. ¿A usted no le parece muy interesante cuando le dan una tarjeta, por ejemplo, de una empresa muy importante y la persona que aparece en esa tarjeta es el presidente de esa tarjeta? Si uno, por ejemplo, sacara de la billetera y ve uno que tiene la tarjeta de Ardila Lule, dice, uy, usted tiene la tarjeta de Ardila Lule, mis respetos, ¿quién es? Es muy importante, es una persona que tiene mucho prestigio. ¿Por qué? Porque es un hombre muy importante. Él ha levantado una empresa que, si tiene ese nombre, todo lo que hace es cuidando su nombre. No puede salir diciendo que esa empresa es de un ladrón o que sea. ¿Por qué? Porque cuida su nombre. ¿Dónde reside la gloria de los hombres? Entonces, en el nombre. En el nombre. Cada uno guarda su nombre. Venía hablando con Lizzie, que había estado estudiando acerca de los coreanos, como la mayor tasa de suicidios en Corea es de los jóvenes. Es que le estaba diciendo, como pasé yo un tiempo por allá, alcancé a conocer algo acerca de la filosofía de ellos. Su organización está establecida por clanes. Entonces, para llegar a las esferas altas tiene que pasar por la media, la baja y la alta. Pero pasar de medio a alto no es como acá estrato 5 o 6 que uno con plata pasa. No, allá se necesita con logros, por estudios, por profesión, por hoja de vida. Si una persona no tiene hoja de vida, no tiene antecedentes, que ha hecho cosas, no puede pasar de un lado a otro. Voy a dar un ejemplo sencillo. Los muchachos que estudian en bachillerato, para conseguir un amigo que esté en la universidad, no, pues es muy difícil. Solamente los universitarios se hablan como universitarios. Si un universitario tiene amigo, uno de bachillerato, piensa que, usted se mete con ese bachiller, usted todavía, no. O los de 18 con los de 15, no. O los que tienen tal empresa, las empresas, los nombres, los colegios, las universidades. Para participar de tal universidad se necesita haber sacado puntajes muy altos. Entonces ellos dedican mucho para llegar a tener esas posiciones en las universidades. Los padres, después de la guerra, hace 50 y pico de años, las mamás se prostituían para poder pagar el estudio de los hijos. No les importaba que dijeran que era una prostituta, con tal de que los hijos sacaran cartones grandes y iban a tener posiciones altas. ¿Es el amor por los hijos? Piense. No, es el amor por su nombre. Ellos están pensando que los hijos van a honrar a los padres teniendo un gran nombre. Cuando nosotros estamos pensando en la honra o santificar el nombre, nosotros no estamos pensando en honrar el nombre. Entonces, cuando nosotros pensamos santificado sea su nombre, ¿en qué está pensando? ¿En la honra? ¿Qué dijo el mandamiento? Hijos, honren a padre y madre. O dice, padres, honren a los hijos. ¿Cómo es? Honrarás a padre y madre. Pero es cierto que el mandamiento no está que los padres honren a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres siempre están haciendo todo lo posible con todo lo que hacen para que se supere, porque está esperando recibir la honra de parte de los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos nombre, porque nos amamos a nosotros mismos, o sea, amamos nuestro nombre. Cuando estoy diciendo que Dios se ama a sí mismo, quiere decir que Él ama su nombre. Él ama su nombre y todo su honor y toda su gloria está depositada en su nombre. Y todo lo que nosotros hacemos, llegáramos a hacer como hijos de Dios, deberíamos estar pensando en honrar su nombre. Por eso el mandamiento en el Antiguo Testamento dice honra a padre y madre. Porque si según la ley o según la carne no honramos a padre y a madre, ¿cómo va a poder honrar al Padre Celestial y Eterno? ¿Me comprenden? ¿Sí me llevan la idea? Mire, voy a continuar diciendo acerca de la honra. Solamente estamos hablando de la honra para santificar el nombre. Estoy poniendo como ejemplo la familia. Estoy poniendo como ejemplo lo que Dios estableció, que si honra a padre y madre, a quien ve,
podría honrar al Padre que no ve, porque si no honra al que ve, ¿cómo honraría al que ve? ¿Para qué? Para que piense en su nombre. Si un hijo piensa en el nombre de su papá, uy, yo no le puedo hacer esto a mi papá, no, yo no le puedo hacer esto a mi mamá, entonces también pensará, si eso lo está haciendo así, podría llegar a pensar que puede llegar a temer el nombre de Dios también, cuando a Dios llame Padre. Entonces tiene un principio, un fundamento para honrar al Padre eterno, porque si no honra al temporal, no va a honrar nunca al eterno. ¿De quién tomamos el ejemplo? De Jesús. Jesús es el Hijo que Dios creó todas las cosas para Él. Mire, cuando estamos hablando que Dios ama su nombre, estábamos leyendo el Salmo 23 durante todo el tiempo hasta la semana pasada. Miremos Salmo 23, ¿qué dice? Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, 3, ¿qué dice? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. O sea, Él me va a guiar a mí porque ama su nombre. Mire lo que dice Isaías 48. Isaías 48, desde el versículo 9. Siga la idea de lo que estoy diciendo. Estamos hablando del amor de su nombre, de la gloria de su nombre, y de cómo las personas sacrifican no solamente por los hijos, sino para que los hijos llegaran a glorificar su nombre, o sea, para que santifique su nombre. Queremos llegar al punto de cuando diga Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, no solamente lo entendamos, sino que lo llevemos a la práctica. Dice el 9: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. O sea, ¿Dios quiere destruirnos? No. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es el nombre Jesús que salva. ¿Sí? Dije, pondrá de nombre Jesús porque Él salvará. Entonces, si Dios nos quiere salvar, no nos quiere condenar. O sea, por amor de su nombre, nos va a guiar por la senda de justicia para que nosotros también podamos santificar su nombre. Es decir, para que nosotros podamos creer que Él perdona mi pecado. Yo soy un pecador. Usted es un pecador. ¿Cómo vamos a hallar el perdón de los pecados si no encontramos a alguien que lo perdone? Cuando no encontramos que Jesús perdona, si nosotros no creemos en Jesús, entonces no podemos creer que Él nos perdona. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Piensa. Escuche, nosotros estamos diciendo que Él perdona los pecados, pero entonces ¿por qué la gente le pregunta a uno, ¿usted está seguro que si se muriera hoy se iría para el cielo? Y comienzan a hacer memoria de todos los pecados y de pronto dicen, no, de pronto no. Es que él no cree en Jesús, porque él no cree que Jesús perdona los pecados. Por eso está diciendo que por amor de mí mismo diferiré mi ira. O sea, mi ira no será contra usted. Para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. 10. Dice, he aquí, te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en el horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Entonces ahí está hablando de la honra y que no permitirá que su nombre sea mancillado. Entonces, ¿sabe cuál es el pecado del hombre? Cuando deja de creer en Jesús. ¿Cuál Jesús? Que Jesús. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree? ¿Qué está haciendo? Mancillando su nombre. Porque no ha encontrado en Él la persona, o digamos a Dios, que puede perdonar el pecado. Él quiere perdonarnos, Él quiere ayudarnos. Como un padre ayudaría a un hijo, ¿cierto? Como un padre perdonar a un hijo. ¿Qué es lo más difícil para los seres humanos? En verdad, ¿qué es lo más difícil para los hombres en las relaciones interpersonales? ¿Qué es lo más difícil? Que cuando me hiere, pedir perdón. ¿Sabe cómo hace la gente? A veces pide perdón, manda un dulce, manda una carta, manda a alguien, pero no es capaz de abrir su boca y decirle, oiga, ¿sabe qué? Perdóneme, yo lo hice. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque sabe que pedir perdón es reconocer su falta, y fuera de eso sabe que tiene que cambiar. ¿Cierto que sí? Uno no puede pedir perdón y seguir haciendo las cosas. Sin embargo, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7 veces? Dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Por qué debe perdonar siempre a las personas? Porque si yo no perdono,
entonces Él tampoco me perdona. Si yo no perdono a los hombres mis ofensas, tampoco el Padre perdonaba mis ofensas. Por eso santificar el nombre es perdonar las ofensas de otro. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús lo demostró. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos nuevamente a Mateo capítulo. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 21. Imagínate, Jesús es lo primero que comienza a decir después del Sermón del Monte. Dice: oíste que fue dicho. Perdón, 38, disculpe, 38. Sí, 5:38, qué pena. Es que a veces no me pongo las gafas para que no, es que me han dicho que cuando me pongo las gafas brillan mucho, se ven mal. Entonces estoy tratando de leer. Juanito me prestó su Biblia para poder leer sin tener que ponerme la lente. Es fastidioso cuando brilla así, entonces parece que no tuviera ojos, sino... Bien. 5:38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Usted lo haría? Uno dice: no, pero es que me pone, mire, me pegaba una cachetada, póngale la otra, sin decir nada. Uno dice: yo no soy capaz. Pero mire lo que está diciendo: al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, si le quieren quitar parte de su vestido, déle completo todo lo que tiene. ¿Se lo quiere robar? Usted me quiere quitar el saco, venga, también le doy la camisa. Yo me quedo en camiseta, no se preocupe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mira lo que dice: y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ay, me hace favor y me ayuda a llevar esto, me ayuda a hacer esto. Y yo: ay, no, yo quiero ayudar a ese man, porque como es enemigo. Entonces, no, yo que le voy a ayudar a usted. Dice: no vaya 1, vaya 2. Si tiene que ir más allá, vaya. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo hace uno para amar a los enemigos? Se necesita tener... Es que mire, ¿quién te está diciendo eso? Jesús. ¿Acaso Él no amó a los enemigos? ¿Nosotros no éramos enemigos de Él? Él no está diciendo eso por decir. Ahorita lo vamos a estudiar. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen, os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, para poder orar Padre nuestro, debería cambiar mi corazón. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo no es que no cometa pecados, es perdonar el pecado de los demás, porque Él es santo, porque Él ama su propio nombre y porque Él desvía su ira y más bien permite que nosotros tengamos la reconciliación porque ama su nombre. Cuando uno es santificado sea su nombre, es que nosotros estamos diciendo: Padre, yo que tengo tu naturaleza divina, es santificar tu nombre. Jesús lo hizo. Mire lo que hizo. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, en verdad, las cosas que nosotros estamos haciendo, no las hacemos porque a nosotros de pronto nos nazca. Tenemos que orar mucho para que Dios transforme mi corazón, para poder santificar su nombre. Porque es que si yo no hago eso, no estoy participando de la naturaleza divina. Estoy orando Padre nuestro neciamente, como una religión. Mire lo que Dios le mandó hacer para Jesús, preparó para Jesús desde el Antiguo Testamento. Miremos en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Vamos a entenderlo directamente con lo que Jesús hizo. Éxodo capítulo 28. Desde el versículo 36, ¿qué dice? Estaba Dios dando ordenanza a Moisés para que cómo hacer todos los
las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento hay un sumo sacerdote que era Aarón, ¿sí? Pero él es parábola de Jesús, porque el sumo sacerdote era únicamente temporal, mientras que viniera el verdadero sumo sacerdote, que es Jesús. El sumo sacerdote tenía la obligación en el Antiguo Testamento de presentar ofrendas y sacrificios a Dios para el perdón de los pecados de las personas. Ese es el oficio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces tenía que tener una vestidura que pudiera hablar, dada por Dios, para que él pudiera asumir esa responsabilidad de hacer los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, dentro de la vestidura tiene una razón de por qué colocar esto. Es lo que vamos a leer. Es solamente una parte del ministerio de Jesús, para que lo podamos entender. Santificado sea tu nombre. Versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabaréis en ella como grabadora de sello. ¿Qué dice ahí? Santidad a Jehová. ¿Qué es una lámina? Es una diadema que tenía que colocarse el sumo sacerdote. Dice: y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, en la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces él tenía que ponerse una diadema. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía una diadema puesta en la frente que decía santidad a Jehová, porque él tendría que llevar las faltas y todas las cosas de las ignorancias de las cosas santas de Israel. Entonces, ¿cómo se cumple esto en Jesús? Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 19. Sí, dice, cuando lo han crucificado, leamos desde el 17 si quiere. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, en la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué es lo que está escrito sobre la parte de arriba de la cruz? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Uno pensaría que si esa es la mitra, que si esa es la lámina de oro, lo que quería decir oro es que lo que estaba haciendo es algo precioso. Cuando habla de oro en el Antiguo Testamento, es que es un oficio muy precioso. Entonces lo que Jesús está haciendo en la cruz, cuando Él está muriendo, es diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está distinguiendo lo que dice santidad a Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? La lámina de oro quiere decir santidad a Jehová, quiere decir es un oficio precioso como sumo sacerdote para interceder por los pecados de las personas. Jesús está diciendo, acabamos de leer en Mateo, antes, cuando comenzó su ministerio, que perdone las ofensas, que haga esto para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podría Él decir eso sin estarlo haciendo Él mismo? Es que Él en la cruz está diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando le dijeron: enséñenos a orar, como Juan nos enseñó a nosotros también, entonces Él dijo: cuando ustedes oren, oren: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Porque en el momento en que Cristo le está diciendo eso, está pensando en cómo la honra de Dios, que es el Dios que perdona los pecados, Él tiene que hacerlo. Es un oficio de Jesús que perdona los pecados en el nombre, por el nombre que le dio. Porque el nombre que le dio es de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí está conectando los versículos? Mire,
cuando la gente dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, lo dice como cuando toma sopa y una cucharada le sabe a la otra, no importa, y se quema la lengua y se le quema y está dormida la lengua y ya ni siente, como cuando uno come ají, el primero, el segundo, o sí, así, porque no siente. Cuando repite Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, como que ya se cauteriza esa oración y la dice sin sensibilizarse. Sin sensibilizar quiere decir sin verdaderamente santificar el nombre de Dios. ¿Para qué nosotros le llamamos a Dios Padre? Para manifestar nuestra nueva naturaleza. Y cuando estamos diciendo que estás en el cielo, estamos diciendo que no estamos hablando del Padre que está en la tierra de la carne, sino que estamos hablando del Padre eterno. Nuestro Padre que es eterno. Diga usted, yo tengo un Padre que es eterno. ¿Verdad? Mire, usted tiene que creer eso si usted creyó en Jesús. Porque cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros estamos creyendo que Él es el que perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Estamos creyendo que no solamente Él perdonó nuestros pecados en la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre, sino que nos bautizamos en su nombre para estar en Él y para que en Él podamos rendir el culto, en Él podamos orar. Estamos llevando una vida dependiendo de su nombre. O sea, estamos santificando su nombre porque creímos en Él. Porque dice que a todos los que creyeron en Él, los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿usted es hijo de Dios? Ningún amén. Por favor, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo no creo. ¿Usted cree que es hijo de Dios? ¿En verdad, en verdad, en verdad? Mire, se me dice, no es que usted es hijo de Dios. Digo, amén, amén, amén. Sí, yo soy hijo de Dios. Yo creo, yo soy hijo de Dios. Lo que pasa es que un hijo de Dios, cuando comienza a manifestar su naturaleza debe manifestar su naturaleza como un hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús comenzó a hablar esto a sus discípulos, entonces ustedes también cuando hagan eso, si le pegan una mejilla, entonces pongan la otra, lo decía por decir. No, está diciendo Filipenses capítulo 2, dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, lo abofetearon, lo escupieron, puso la mejilla, le dieron, y él se quedó callado. Él no maldijo. O sea, toda la ira de Dios que están matando a su hijo, Dios no la descargó sobre los hombres, sino la descargó sobre el hijo. Eso se llama, dijo, la diferiré. O sea, se la enviaré a otro. La ira no la voy a descargar sobre ustedes, sino sobre mi propio hijo. Es que nosotros no hemos entendido el amor de Dios. Estábamos diciendo que los padres son capaces hasta de prostituirse por los hijos, para que los hijos sean alguien en la vida allá en Corea. Allá la tasa de suicidios más altas en Corea, porque tienen tanta exigencia de honrar a los padres haciendo las cosas que prefieren suicidarse antes de decir que no pase a tal universidad. Pero a los padres no les importa lo que hacen con tal que los hijos salgan, porque quieren recibir la honra de los hijos. O sea, que santifiquen el nombre o que honren el nombre de los padres por lo que ellos hacen. Si los hijos se portan bien, los padres somos honrados. Entonces, cuando nosotros vamos a recoger las notas a la universidad o al colegio, y dicen que fulano, que Juliana sacó el mejor puntaje, que Daniela sacó el puntaje, y aplauden, que Mafe sacó el mejor puntaje, que Juan David está en lo mejor. A ver, ¿quién es más feliz verdaderamente? Yo sé que Juan David es feliz, pero Daisy no está muy feliz. No se siente que todo lo que está haciendo, la felicidad es que mi corazón se siente orgulloso de mi hijo, porque uno está haciendo un gran sacrificio para que los hijos logren triunfar y tengan éxito, pero yo necesito recibir de otra parte que santifique o que yo reciba la honra porque mi nombre está en juego. Por eso digo que los coreanos se suicidan, porque prefieren no hacer herir a los padres, entonces se suicidan, porque es mucha la exigencia. Pero lo que Dios el Padre hizo por nosotros fue descargar toda su ira sobre Jesucristo para perdonar nuestros pecados y nosotros nos reconciliáramos en Él. Entonces, si Él nos perdonó de esa manera el pecado, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás también sus ofensas? ¿Sí? La forma de santificar, estamos aprendiendo hoy que santificar el nombre de Dios, según Mateo, es que yo también debo decir: Señor, yo tengo mi corazón no ha cambiado, yo no he podido hacer esto, yo necesito, en verdad, si tú eres mi Padre, yo tengo que sentir que voy en Cristo Jesús. Porque es que Jesús, cuando estuvo muriendo en la cruz, dijo que este es el Hijo de Dios, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, y se burlaron de Él, lo escupieron. Pero ¿cómo Él iba a ser? Él tenía que ser consecuente con lo que le había enseñado a sus discípulos, ¿cierto que sí? Dijo: si le pegan la mejilla, póngale la otra.
Si te ponen a llevar la cruz una milla, no, yo la llevo 2. No solamente muero por su pecado, sino que voy a perdonar los pecados más adelante. Voy a seguir perdonando sus pecados. No solamente perdono el pecado de la conducta, no solamente cargo con el pecado de la desobediencia, sino que voy a cargar con los pecados que más adelante van a cometer, aún los que ni siquiera han nacido, porque no hemos nacido cuando Él estaba pagando por nosotros. O sea, Él está caminando una milla más. Está ahorita intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces, cuando dice santificados a su nombre, no lo tomemos tan a la ligera. Pensemos si estamos participando del mismo sentir que en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que yo no perdono los pecados. Yo, por ejemplo, en diciembre me llegó una nota, decía, es que no, nos dijeron, ¿no?, en la iglesia que vaya y busque a una persona y pídale perdón, y si esa persona le ha hecho algo, vaya y pídale perdón, y entonces comienza el año nuevo. Yo dije, pero yo, ¿por qué tengo que ir a pedirle perdón a una persona que hizo algo contra mí? Yo lo que tengo que hacer es, si yo hice algo contra alguien, yo me arrepiento, voy y le digo, perdóneme, yo hice mal con usted, ¿sí? Perdóneme, y entonces, así sí. ¿Por qué? Porque la otra persona debería recibir y perdonarme, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo le voy a pedir perdón a una persona que me hizo daño a mí? No, mi corazón está, porque está diciendo, si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los perdonará. O sea que la condición es que yo perdone, pero si Él me pide perdón. ¿Me comprende? Claro, si usted ha hecho lo malo, pues vaya y pídale perdón. Y espere que esa persona le diga que no. Si no es creyente, difícilmente lo perdona. Hay personas que dicen, no, yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdonó. Dice que si no perdona, tampoco vuestro Padre Celestial lo perdonará. Por eso el Padre Nuestro, en el caso de Mateo, está diciendo de esa manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, porque entendimos que Jesús santificó el nombre del Padre, porque el nombre que le dio es el nombre que perdona los pecados, y Él los está perdonando porque el Padre lo envió para perdonar nuestro pecado y cumplir y pagar nuestra falta, pagar por nuestro pecado. Entonces, como Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra falta, entonces ¿yo qué debo hacer? Ya soy libre. Como ya soy libre, pues entonces ahorita también puedo hacer libre a otro. Si otra persona viene y me pide mi perdón, pues yo le pido perdón. Pero lo más difícil, pues me digo, para los hombres, ¿qué es? Pedir perdón. A veces hasta perdonar también es difícil. Pero es muy difícil que una persona diga, que reconozca y diga, perdóneme. Porque yo no recibiría una persona que me diga, perdóneme, si no verdaderamente no cambia. Sin embargo, Dios nos enseñó, Jesús enseñó, ¿cuántas veces voy a perdonar? 7 veces, 70. Mi corazón está dispuesto a perdonar. Me quito, no importa, perdónelo. No importa, perdónelo. ¿Por qué? Porque Dios me perdona a mí todos los días. Todos los días me perdona mis faltas, mis pecados. Yo lo puedo perdonar. Lo que pasa es que uno lo que no debe hacer es, digo yo, no recibir un perdón de una persona que no se arrepiente. La condición para perdonar es el arrepentimiento. Porque el Evangelio, ¿qué dice? ¿Cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que Él predicó? Mateo capítulo 3. Versículo 17. Él fue bautizado. Capítulo 4, versículo 17. Él fue bautizado. La primera predicación pública de Jesucristo fue Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Arrepentidos, porque ya llegó el que puede perdonar sus pecados. Antes no había perdón de los pecados, pero como ya hay quien perdone los pecados, ya me puedo arrepentir. ¿Me siguen? Antes no había perdón de los pecados. La sangre de los corderos no pagaba por la culpa. Eso solamente recordaba cada año que eran pecadores. Pero Jesús está diciendo, arrepiéntase, porque ya llegó el Rey de los cielos que puede perdonar sus pecados. Y se puso su mitra de oro y llevó ese nombre hasta la cruz, diciendo que yo soy Jesús, el Cristo, y lo mataron, lo crucificaron, diciendo que este es el Rey, este es el Cristo que dice que puede perdonar los pecados, pero está muerto acá. Entonces no solamente está perdonándonos, sino que está pagando por nuestro pecado. Es el ejemplo más grande de amor por nosotros. Cuando uno dice, Padre nuestro que estás en el cielo, yo estoy diciendo, yo te amo y amo tu nombre, y yo he de perdonar porque he de manifestar mi naturaleza como hijo tuyo, teniendo el mismo sentir que yo en Cristo Jesús. Amén. Bien, pongámonos en pie. Vamos a orar, Padre nuestro, con este nuevo corazón, con este entendimiento, y luego vamos a orar.
Perdón, disculpe, vamos a orar pidiendo perdón si no lo estamos haciendo así. Y al terminar de aquí en adelante, siempre cada prédica, vamos a terminar después de la oración de agradecimiento con la oración Padre Nuestro. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Dice, capítulo 5, 6, desde el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos cada uno con arrepentimiento. Padre, ayúdanos, por favor, perdónanos, que nuestro corazón no ha cambiado, Señor, nuestro corazón es tan duro. Ni siquiera puede pedir perdón, Señor. A veces tampoco puede perdonar. Pero nosotros tenemos como ejemplo a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, es nuestra vida de ejemplo. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si verdaderamente no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Perdónanos, ayúdanos, por favor, que nuestro espíritu sea transformado, que nosotros a veces nos exige poner una mejilla y nosotros no ponemos la otra. No solamente es por la cachetada, sino por los insultos que cometen contra nosotros, porque unos nos quitan, nos roban, otros nos maldicen. Pero nosotros tenemos que conservar la nueva naturaleza que hay en nosotros. Es la naturaleza de Cristo, que siempre está perdonando si una persona llegara a acercarse a nosotros a pedirnos perdón. Ayúdanos, por favor, para que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a perdonar las personas que aún ni siquiera se acercan a pedirnos perdón, pero que nuestro corazón esté dispuesto a perdonar todas las ofensas que los hombres hacen contra nosotros, para que podamos llamar a nuestro Dios Padre y así santificar su nombre. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco estaremos creyendo en el nombre de Jesús, que perdona también nuestros pecados y nuestras ofensas. Ayúdanos, por favor, para que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que santifiquemos tu nombre, porque el Padre nuestro es la oración establecida por ti, que transforma nuestro corazón para ser hijos de Dios. Ayúdanos, por favor, guíanos siempre por el Espíritu Santo. Ayúdanos para que nuestro espíritu tenga paz, a pesar de toda la persecución, a pesar de todas las injusticias que cometen contra nosotros, a pesar de todas las barbaridades y desengaños y traiciones que cometen contra nosotros. Que tengamos siempre un corazón dispuesto a perdonar y a tener siempre por Padre al Padre eterno, y poder orar esta oración verdaderamente espiritual, y que sea nuestra oración santa, Señor, siempre delante de ti. Guíanos por el Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.